profundos y no salirnos del, ahora sí que de la exposición del texto, ¿no? Vaya, lo que quiero decir es que vayamos dándole un desarrollo al estudio de manera expositiva. Sin embargo, créanme que hay muchísimo más que analizar hasta el momento de profundizar en las Escrituras. Yo le voy a pedir que vaya por favor a su Biblia, en la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Quiero comentarles que el domingo pasado, platicando con mi esposa, le decía, ¿qué opinas, no? ¿Qué me puedes comentar acerca del devocional pasado? Me fui los últimos minutos casi corriendo. Y honestamente yo a veces me frustro un poco, les voy a compartir mi frustración, porque quiero abordar muchas cosas y siento que ahí estoy cometiendo un error. Por abordar muchas cosas estoy dando información muy rápida y lo necesario, o más bien lo correcto, es irlo viendo de manera progresiva. Hay un punto en lo particular, y creo que no es uno, son varios, pero uno en lo particular que creo nos debe de quedar muy claro en relación al tema de la paciencia, que es el que Pablo pues está abordando en el capítulo 13. Tú puedes ver cómo Pablo a la paciencia, y lo veremos como lo dice en otras versiones, le dice al amor, le dice que es paciente, pero también le dice que es sufrido. Y creo que en alguna otra traducción por ahí tú lo puedes leer como que es longánime, ¿no? O sea, que en realidad tiene relación cada concepto con lo que el apóstol Pablo en sí nos quiere decir. Pero antes de adentrarnos al punto que yo me quedé en el devocional anterior, del cual quiero extenderme un poco más, déjame te hago un recuento para que sepamos dónde nos quedamos. Yo te explicaba, ¿no?, que la paciencia es una virtud. Definitivamente necesitamos la paciencia, hermanos, todos. En nuestras relaciones personales como hermanos, definitivamente necesitamos a veces, pues no a veces, siempre, ¿no?, ser pacientes. Hay cosas, hay circunstancias, hay casos que requieren, incluso de manera personal en nuestra relación con Dios, ser pacientes y esperar, que son conceptos que yo definí en la paciencia. Por un lado, saber esperar, y por otro lado, saber aguantar, ¿no?, o saber estirar en algún momento el carácter para soportar, ¿por qué no decirlo así?, algunas cosas. Pero también el contexto del cual nos está hablando el apóstol Pablo, en el contexto de la paciencia, tiene que ver, yo lo explicaba de esta manera, con una línea mucho más allá. O sea, no es nada más esperar, no es nada más aguantar, en el contexto general de que podemos definir la paciencia. Va mucho más allá de contenerse. Porque yo definía la paciencia como la define mejor la Escritura, como un fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu, hermanos. Más que una virtud, que lo es un fruto. Y yo te explicaba que si es un fruto del Espíritu, tal cual como lo explica Gálatas en el capítulo 5, versículos 19, me parecen delante, o 22, tenemos la necesidad de lucir la paciencia. Vaya, yo debería desear incluso la paciencia. Y no solamente la paciencia, sino todos esos frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. No debería ser para nada una complicación en mí vivirlo, lucirlo en el contexto de exponerlo, ¿no?, bíblicamente. Pero también explicaba la definición de paciencia como nos la define la traducción que a mí me gusta mucho más, como define esta, valga la redundancia, este concepto, este término de paciencia, que es sufrido. Y es que el amor es sufrido. Cuando tú ves sufrido, te decía, sabes sufrir, no es algo que tenga que cargar y sentirse con pesadumbre, como te explicaba, ¿no? Es algo que quiero abordar para que tú entiendas a dónde te quiero llevar, precisamente. Así que a partir del versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo nos empieza a señalar una serie de virtudes. Y lo primero que dice es sufrido. Yo explicaba que sufrido no es únicamente contenerse, hermanos, no es únicamente aguantarse en algún momento que tengamos que necesariamente ser pacientes. Yo tiempo atrás platicaba con unos hermanos que estaban a punto de casarse, por acá está uno, y luego platicaba con uno que se me acaba de casar. Y yo veía, ¿verdad?, que ya querían casarse, ya querían que la fecha llegara. Y bueno, parte precisamente de la paciencia, pues es saber esperar, ¿no?, el momento, el tiempo de Dios.
Pero no es eso nada más a lo que el apóstol Pablo se refiere en el término de paciencia. Yo te explicaba que va una milla más allá porque está hablando precisamente de sufrir, pero sufrir en un contexto correcto, soportando. Y esa palabra paciencia del griego, que es macrotumía, significa soportar precisamente, pero las debilidades. Y soportar no como tener que aguantar algo como si fuera una carga, sino soportar en el contexto de tener que sobrellevar, quiso decir, de saber ayudar. En la carrera de la fe que tú y yo tenemos, hay muchas cosas que se van a querer, vaya, yo diría todo, ¿no? Porque todo está en contra del Evangelio. Van a querer, incluso nuestras propias pasiones, como vamos a ver, oponerse a la voluntad de Dios. De ahí que lo que Dios desea desarrollar en nosotros es ese carácter que nos va a llevar a que nuestro carácter tenga una conducta firme, sólida, que no solamente aprendamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, sino que veamos la necesidad del prójimo y aprendamos a luchar en la carrera de la fe que tenemos codo a codo. Que eso es paciencia, en el contexto que lo está hablando Pablo. Sosteniendo, por ejemplo, animando a tu hermano, siendo un instrumento yo de apoyo a él para animarlo a perseverar, por ejemplo. Eso es bien importante, no sé si me está escuchando porque los abanicos algo pueden interferir ahí en la comunicación. ¿Sí me escuchan? Estoy hablando de aliviar las cargas, de perseverar junto con él, de aligerar. Pero yo decía, y eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo en este contexto de la paciencia. Fíjate cómo no tiene que ver con esperar, que sí tiene que ver, pero va más allá, y no tiene que ver solamente con expander tu carácter para soportar ciertas cosas y no airarte. No solamente es eso, sino con todo eso que te acabo de decir. Pero hay algo más, aparte, ¿no? Yo te decía, es que no es indiferente, hermano. No es indiferente. Y ahorita voy a abordarlo un poquito más porque Romanos capítulo 15 nos explica muchísimo de esto. Pero fíjate cómo la paciencia tiene características. Y ahí es donde entra algo bien interesante y quiero profundizarlo más porque el domingo pasado lo vi muy rápido, te decía. Y dice que es benigno. ¿Alguien sabe qué es benigno? Creo que es obvio, ¿no? Es bueno, hermano. La paciencia es buena. De hecho, necesitamos desarrollarla. Por la razón de que es un fruto del Espíritu. Por la razón de que es un instrumento que a nosotros nos va a llevar, vaya también a que nuestro carácter se desarrolle en un carácter sólido. Pero si tú lo lees en la Reina Valera del 77, no dice que es benigno. Dice algo bien interesante. Por eso me gusta mucho que cuando lean en varias traducciones para que entiendan el contexto de lo que está tratando de explicar. Dice que la paciencia es servicial, como una característica. ¿Sí se da cuenta? Fíjate cómo la paciencia entonces ya no es solamente esperar o aguantar, sino que es un instrumento para ti, para mí. O sea, imagínate yo ver a mi hermano Agustín que está pasando por una necesidad o por una situación y yo ser indiferente, no ser paciente, no soportar, no ayudar, no animar, no a sobrellevar la carga con él o no servir. Porque eso es lo que está diciendo. Si tú lo lees en la traducción de la Reina Valera del 77 dice, el amor es sufrido, es benigno y es servicial. O sea, lo que desea Dios es que nosotros en ese proceso de transformación desarrollemos ese carácter, hermano, que nos va, obviamente, por un lado, a llevar a aplicar el Evangelio, definitivamente, pero por otro lado, Dios va a estar moldeando nuestro carácter para formarlo a la imagen de Él. O sea, tú a ver, pregúntate, por favor, sé honesto. Digo, no creo que haya mucho que discutir al respecto. Pero a ver, ¿cuánta paciencia no ha tenido Dios contigo, hermano? Muchísima, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Amén. Nos ha tenido Dios muchísima paciencia. Desde la caída del hombre hasta hoy, Dios no ha sido omiso con su pueblo. Dios no ha estado alejado de nosotros. Dios incluso mandó, a su Hijo, Jesús, Dios, en la persona de Jesús, para servirnos, para soportarnos. A ver, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Dígale usted, por favor.
Nos redarguye, así es, nos consuela, nos perdona, y la palabra lo que hace es animarnos, corregirnos, enseñarnos para que perseveremos. Bueno, eso es ser paciente, eso es ser benigno, eso es ser servicial. Y tú y yo estamos en medio de ese proceso para que lo hagamos entre nosotros. Ahora, ¿te puedes dar cuenta cómo tú ya ahora funges como un instrumento? Como una herramienta de Dios que está siendo tratada y que necesariamente vas a ser tratado en la paciencia para desarrollar todo esto que Dios lo hace incluso con nosotros mismos. De ahí que no es posible que nosotros seamos indiferentes. No es posible, hermano. La indiferencia sería lo contrario, ¿no? Si somos vasos útiles para Dios, de acuerdo a lo que su palabra nos expone, es imposible que yo vea a mi hermano, te ponía Agustín ahorita como ejemplo, y si yo veo su necesidad, no pueda abrazarlo, ¿no? Oye, hermano, ¿estás bien? Al menos, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te fue en la semana? Si abre su corazón, orar por él. Orar por él. Y todo eso, hermano, es parte precisamente de lo que vengo hablando. De ejercer la paciencia, de sufrir, padecer en ese sentido, ayudando a tu hermano, colocándote en esa posición de servicio para consolarlo. Yo te explicaba ahorita lo que Jesús hizo con nosotros. Ahora, la paciencia, hermanos, lo que hace sin duda alguna es embellecer nuestro carácter, hermanos. Tú y yo podemos ser moralistas, podemos ser hombres que tenemos mucha paciencia y jactarnos de la paciencia de la cual la gente nos reconoce allá afuera, ¿no? Pero esta paciencia tiene propósitos, hermano. Y esta paciencia tiene como propósito, yo te lo decía hace un ratito, bueno, pues construir en nosotros, edificarnos entre nosotros como un pueblo santo que somos. Edificarnos, santificarnos. Somos una herramienta, es una herramienta, perdón. Es una herramienta en ese arsenal de todo lo que Dios nos ha provisto para servirnos. Es una herramienta que tenemos que usar para nosotros mismos. Como un cuerpo de Cristo, como un templo del Espíritu Santo que se está conformando, que se está consolidando y que es santo. Y que es santo, fíjate, no estoy hablando que será santo, no, es santo, porque Dios nos ha santificado, Dios hizo la obra completa en nosotros. Nosotros tenemos que echar mano de esto. Bueno, es en ese sentido que Pablo está hablando en este versículo 4. El amor es sufrido. Tú tienes que sufrir en ese sentido que te estoy explicando con tu hermano. Fíjate, te voy a leer Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Yo te lo leo porque siento que me gana un poquito el tiempo pidiéndote que me acompañes. Pero te lo voy a leer, ya te lo leí, nada más que mira el propósito en la paciencia, en el sufrir con mi hermano. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos, plural, en las tribulaciones. Ahora observa cómo la tribulación produce esto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Nos enseña a esperar, nos enseña a contenernos, por supuesto. Habrá momentos tensos, ¿no?, entre unos y otros, es normal. Airaos, dice, pero no pequéis, ¿no? Habrá momentos tensos, pero no solamente la paciencia en ese sentido, sino que producirá en nosotros esa tribulación paciencia, es decir, perseverancia, sobrellevarnos. O sea, fíjate cómo la tribulación lo que va a hacer es como va a servir como, ¿cuál podrá ser la palabra? Como cuando agarras un iniciador para prender un fuego y lo que agarras es ese iniciador que lo que hace es rápido prender el fuego. O sea, te ayuda a desarrollar la paciencia de tal manera de que la tribulación o la angustia, lo que estés padeciendo, va a desarrollar esa paciencia en ti. Va a permitir, como un iniciador, que la paciencia crezca en ti. ¿Con qué propósitos? Dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia es un carácter probado. Fíjate cómo, en otra traducción tú lo puedes ver como firmeza de carácter. Para que tú no negocies tu fe, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? Para que la paciencia que se está desarrollando en ti te haga un hombre o una mujer firme en tus convicciones, en lo que tú crees, en tu fe, en el ejercicio de tu fe, y te sostengas por el poder de la palabra, pero obviamente por la manera en la que estás siendo un instrumento de servicio, un instrumento de paciencia entre su iglesia. Y el carácter probado
Esperanza es lo que produce. Y la esperanza que es en Cristo no es una esperanza materialista, es una esperanza en Cristo. No desilusiona. ¿Por qué? Porque es en Cristo, hermano. Cristo no desilusiona. Amén. Cristo no desilusiona. Su palabra no desilusiona. Porque el amor, fíjate, de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Es esa esperanza que yo tengo que produce en mí toda una serie de cosas, virtudes que se van desarrollando, como Pablo lo expone en el capítulo 5 de los Romanos, y finalmente produce en mí una esperanza de fortalecerme en mi fe, de fortalecernos, de crecer juntos, de saber que Él es la fuente de mi vida y de mi seguridad, y que todas mis esperanzas, todas en absoluto, todas radican ahí. Ahí se deposita. Ahí descansa toda toda mi fe, ¿no? mi esperanza, vaya. Ahora, yo te explicaba por qué no, la paciencia no puede ser indiferente. Porque Romanos capítulo 15, anótalo por favor, para que lo leas en casita, está un poquito largo. Del 1 al 7 dice, fíjate cómo no puede ser indiferente. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 7. Los débiles en la fe debemos apoyar a los débiles. Hermano, yo un día puedo estar débil, y yo te decía el domingo anterior, muchas veces la cruz está pesada, muchas veces nos cansamos, y yo te preguntaba, o se ve que yo nada más me canso y te miraba y no me decías nada, ¿no? Yo creo que todos nos hemos cansado en algún momento, todos nos hemos desesperado en ciertos momentos, es parte de nuestra debilidad. Bueno, ahí yo obviamente necesito ser soportado, necesito que alguien en paciencia me anime. Y es lo que dice Romanos, los débiles en la fe debemos apoyar a los débiles. Yo no puedo ser indiferente, mi hermano. En vez de hacer lo que nos agrada. Eso es amor, hermano. Fíjate cómo me estoy negando a mí mismo, no buscando agradarme a mí mismo, no siendo egoísta, no ejercitando solo yo mi fe, desarrollando yo mis dones, olvidando la carga que pueda tener mi hermano, siendo indiferente a sus problemas seculares o sus problemas, vaya, que pueda tener, económicos, de salud, yo qué sé, emocionales, no sé. Pero ve cómo ese amor no puede ser indiferente. Yo debo de ayudar a mi hermano que está débil. Incluso no debo de buscar agradarme, de acuerdo a lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia de saber ser pacientes en el contexto de lo que nos explica Pablo? Eso es amor. No es egoísta, no se encierra en su santificación y yo ya la hice, ahí a ver cómo se las arreglan los demás. No. Versículo 3, porque ni siquiera, fíjate bien el ejemplo, Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí, dice el Señor, han recaído las burlas de los que te insultan. El ejemplo es Cristo. Él es, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, tomó esa condición, se presentó en una cruz por amor por ti y a mí, obviamente, nos redimió, nos libertó, nos sigue consolando, nos sigue sirviendo a través de su Espíritu Santo. Pero ve cómo el ejemplo es muy claro, es Cristo. Y dice el versículo 4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, ¿qué cosa, hermanos? Perseveremos. Paciencia. La paciencia produce perseverancia. Porque la paciencia tiene como propósito que tú y yo nos edifiquemos mutuamente, como te decía hace un momento, en la perseverancia. Nos animemos a continuar perseverando. En mantener, dice, nuestra esperanza. Versículo 5. Observa esto, es como una oración del apóstol Pablo, el versículo 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia, paciencia, les conceda vivir juntos en armonía. Esa perseverancia que se va a desarrollar producto de nuestra paciencia nos va a conceder, es lo que Pablo desea, ¿no? Que vivamos juntos en armonía conforme al ejemplo de quién. Dígalo usted si está ahí en la escritura. De Cristo Jesús. ¿Qué mejor referencia no puedo tener? Yo debería cerrar aquí ya, bajar. Ya, no continuar. O sea, esto es contundente.
Pero fíjate cómo todavía el versículo 6 es muy, muy contundente también. Para que con un solo corazón, ¿cómo dice? Repítelo conmigo. ¿Con un qué? Solo corazón. Solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, el soportarnos unos a otros, sobrellevar nuestras cargas, nos va a ayudar, obviamente, a vivir en unidad, que es lo que está diciendo literalmente, en una voz, en un corazón, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 7, por tanto, acéptense, hermanos, así mutuamente como Cristo lo hizo para la gloria de Dios. ¡Wow! Esto es sumamente edificante para mi vida. Es muy edificante. Yo deseo, la verdad, que esto se escriba en tu corazón así, a cinceladas, ¿no? Un punto más en relación al punto de la paciencia, y lo voy a mencionar por un comentario que leí, obviamente de un comentarista cristiano, respetos para lo que comenta, pero dice, la paciencia, bueno, yo lo deduzco, la paciencia, hermanos, no es un sinónimo de debilidad o de derrota. ¿Sí me escuchó? La paciencia no es un sinónimo de debilidad o de derrota. Hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto bueno, es un fruto que produce servicio. Por lo tanto, servir es un privilegio. Debería desear usted desarrollar la paciencia. Pero William Buckley, en su comentario al Nuevo Testamento, en este punto que estoy citando, dijo algo bien interesante, confirmando lo que te estoy explicando. La paciencia no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Ojo, no es derrotismo, sino es el único camino de la victoria. Te lo leo de nuevo. Tal paciencia a la que nos estamos refiriendo no es una señal de debilidad, sino de fuerza. No es un derrotismo, sino un camino, el único camino a la salvación. ¿Por qué? Porque es la paciencia que está embellecida, vaya, se puede decir de esa forma, por el amor de Dios, soportada, sustentada en la palabra, que nos hace edificarnos. No puede ser la paciencia un sinónimo de debilidad, hermanos. Te decía, es una debilidad que a veces muchos podemos padecer al ser impacientes. Yo me considero uno de ellos. Pero Dios, a través de ese carácter impaciente, en el contexto general hablándolo, lo que desea es desarrollar precisamente la imagen de Cristo en mí, para que yo aprenda a servir, para que yo aprenda a que esa paciencia sepa soportar, animar a otros, sepa aguantar, tolerar muchas cosas. La verdad, hay cosas que vale, hay que decirlo, ¿no? A veces hay hermanos en la fe, de alguna u otra forma, en su debilidad, en su camino, vaya tan reducido, esos pocos tiempos que tienen caminando en la fe, hacen cosas que pudieran a nosotros ofendernos, ¿no? Y lo que Pablo dice, bueno, tenemos que soportar incluso muchas veces ese tipo de debilidad, ¿no? Yo no sé si les ha pasado, espero no sea el caso, pero he sabido, ¿no? de hermanos, por ejemplo, y ahí hago un paréntesis, yo no sé si sean hermanos o no, pero bueno, no es posible, por ejemplo, que a veces haya una confianza al grado de prestar un dinero, por ejemplo, y no regresarlo. Y el hermano, obviamente, más maduro en la fe, pues obviamente está en su derecho, ¿no? De reclamar, hermano, te cargo, ¿no? Cuando puedas pagarlo. Pero me ha tocado casos, y he sido testigo en algunos casos, en los que se han desatado una serie de cosas terribles. No voy a profundizar en ese punto en lo particular, pero aún en eso, en ser defraudado, Pablo pone un ejemplo muy claro, ¿no? Acerca de saber incluso tolerar ciertas cosas como esas tan completas, con el propósito, hermanos, de no desenfocarnos de lo personal, de lo más importante que es su palabra. Yo no estoy diciendo que a través de ello, si llegara a suceder el caso, no tengamos la razón, ¿verdad?, de poder acercarnos con un hermano y platicar, hermano, ahí te cargo. Pero el punto no es ese. Yo lo que estoy hablando es que muchas veces se derivan cosas de ese tipo y se pone por alto no la palabra, sino mis intereses, al grado de que se pierde la paciencia. Bueno, volviendo al punto, no es una debilidad, hermano,
Servir en su reino a su pueblo es un privilegio. Es una muestra más de su amor y de su servicio que nosotros debemos imitar. Y te vuelvo a repetir, jamás nuestro Señor titubeó en paciencia con nosotros hasta hoy, soportándonos, ayudándonos, consolándonos y permitiendo que su iglesia padezca de este tipo de debilidades para que aprenda a llevar sus aflicciones. Mire que cuando digo debilidades no estoy hablando de tribulaciones como las que está hablando Pablo en el capítulo 15 de los Romanos. Gracias a Dios, la iglesia Agua Viva aquí en Baja California Sur no padece persecución. Hasta ahorita, ¿verdad? ¿Qué pasaría si así fuera? O sea, tendríamos que ser probados en paciencia a ese grado. Ay Dios. No sé cómo reaccionaríamos mucho, ¿verdad? Bueno, a eso es lo que la Escritura nos está llevando. Servir en paciencia no es una debilidad, nos perfila, nos enfila, nos coloca frente a la victoria porque nos fortalece. Y yo quiero comentarte, hermanos, que tú puedes ser la prueba de paciencia de tu hermano. A veces mi esposa es la prueba de mi paciencia. Ella es bien paciente, hermano, y me tiene mucha paciencia. Doy gracias a Dios porque solamente ella me puede aguantar a veces. Pero doy gracias a Dios porque el hermano que está a tu lado puede ser tu prueba de paciencia. Y yo ruego a Dios que sepas tolerarlo, que sepas soportarlo, que sepas animarlo, que ores por él y que por supuesto se edifiquen mutuamente. Sufrir tampoco es un sinónimo en la paciencia. No es un sinónimo de debilidad o no es un sinónimo de derrota, perdón, la paciencia. Acuérdate que hace ratito te decía, ¿no? Lo que produce la paciencia en mí es una esperanza, hermanos. Y la paciencia colocada en nuestra esperanza, que es el Evangelio, que es Cristo, no puede producir desilusión. Oye, en mí produce gozo. Digo, es difícil, ¿verdad?, esperar. Es difícil aguantar, es difícil levantarse uno y codo a codo, ir luchando, resistiendo a lo que el mundo ejerce como presión sobre todas las cosas en nuestras vidas, en el trabajo, donde estés. Es muy difícil, pero produce en mí un deseo de seguirme esforzando y de seguirte animando para que no te desilusiones, porque la esperanza puesta en Cristo Jesús es segura. Como dice este hermano que leía, ¿no?, William Berkeley, nos perfila obviamente hacia la victoria, a nuestro encuentro con Jesús, sabiendo que, como dice Romanos 5, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusión, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Yo tengo algo más, muchísimo más que abordar, obviamente ya me ganó el tiempo, porque el versículo 4, esto antes de continuar, voy a avanzar mucho. Esto tenía que volverlo a comentar, hermanos, porque el domingo pasado yo te decía, platiqué con mi esposa y le comentaba a ver qué retroalimentándonos en lo que hablaba el domingo pasado. Coincidimos en que me fui muy rápido, quise presentarles la información muy rápido, así que tuve que retomar algunos conceptos. Téngame paciencia, por favor. Pero vamos a continuar el versículo 4 con las siguientes virtudes que Pablo está exponiendo acerca del carácter, ¿no?, del amor. El amor, por ejemplo, dice, no tiene envidia, no es jactancioso, dice, no es arrogante en el versículo 4. Yo te voy a pedir, por favor, que ahí en tu casita tengas a bien agarrar un diccionario o meterte a Google o que sé, busques algún recurso que te pueda ayudar a explicarte, ¿no?, qué es la envidia, hermano. Pero déjame te la defino en una sola línea y con esto concluyo para dejar asentada una base para el próximo devocional. Es un sentimiento de inconformidad al desear el bien ajeno que no posees. La envidia lo que produce, hermanos, ahora sí que abordando qué es lo que el amor de Dios no produce en nosotros, que obviamente es la envidia, es una efervescencia de sentimientos y pasiones. Produce inconformidad, como te decía, tristeza, impotencia, corajes, pero sobre todo dos cosas bien importantes, que Dios dice, eso no habita en tu corazón, que son celos y es codicia. Yo hasta ahí la dejo, pero vengo analizando en casita este versículo
para que el próximo domingo ya tengamos un poquito más claro la idea de lo que quiero explicar y a partir de ahí continuemos observando qué es lo que Pablo nos desea enseñar acerca del amor, porque esto obviamente no es el amor. La envidia no puede habitar en el pueblo de Dios, pero lo vamos a explicar de una manera más detallada el próximo domingo. ¿Parece? Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Hay tanto, Señor, que conocer, tanto que aprender de ti. Tanto, Señor, que sin duda alguna no nos va a alcanzar ni el tiempo ni la vida, Señor, para conocerla insondablemente, Dios, de tu sabiduría y de todo lo que tú has colocado en nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que por encima de todas las cosas abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y nos permita, Señor, ir procesando todo esto al grado de que nuestro corazón sea receptivo. Señor, que los ojos de nuestro corazón, como dice tu palabra, sean abiertos y que podamos comprenderlo y que podamos, por supuesto, ponerlo en práctica. Porque esto es necesario aplicarlo, esto no es necesario únicamente conocerlo. Necesitamos aplicarlo. Yo te ruego que cada uno de nosotros no seamos omisos, no seamos indiferentes, sino que veamos el amor de Dios tal cual como tú lo explicas y a partir de ahí podamos vivirlo y por qué no disfrutarlo, Señor. Yo te lo ruego, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos y te damos gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.